Antes de iniciar con esta parte, quisiera darles una perspectiva desde mi perspectiva, originalmente bueno, desde que yo me empecé a involucrar en los temas de datos, hace por ahí el 2000, y pues las únicas formas de seguir especializando en esta parte, al menos de mi área, que es la computacional, pues era pues la parte de inteligencia artificial. Inteligencia artificial aquí por este lado de centro-sur, las únicas opciones era Lima, más en la UNAM, el INAO de Puebla y la UTE, aquí por acá de este lado, porque por allá arriba no, nadie la conoce, pero pues ahí hice mi maestría. Y pues esta parte del boom de la ciencia de datos por ahí del 2014-2016, pues trajo nuevos perfiles que ahora podemos ver como son científicos de datos, ingenieros de datos, arquitectos de datos, todo lo que son los temas de gobierno de datos y la estrategia de datos. Revolucionó o agregó un nuevo departamento a la mayoría. Pero pues esta parte de los modelos de datos o el tipo de analítica que se hace en ciencia de datos, pues no es nuevo. Lo más común era encontrarlo de antaño en las cuestiones que van enfocadas a banco, ¿no? Y estos temas de riesgo, es donde se aplicaban estos temas. Los perfiles que van aplicando desde siempre, sí, pues son los perfiles que vienen de actuaría, matemáticas, los estadistas y los computólogos que se orientan sobre la parte de inteligencia artificial. Y pues para llegar a esta parte de ahora esos procesos de análisis, llamarle ciencia de datos, pues se tuvieron que agregar algunos elementos y sobre todo una metodología, que es a lo que ahora se le llama ciencia de datos. Y pues es el tema de hoy, la ciencia de datos, el taxa central. Eh, Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y pues el objetivo de la charla más que nada es introductorio. Vamos a ver y algunos casos de uso, generalmente, bueno, sobre todo los más comunes. Maestro Mar, ¿nos escucha? Sí, sí, te escucho. Ok, estamos perdiendo el audio. ¿Me escuchas? Ya, ya lo escucho. Segundo. ¿Me escuchan? Se entrecorta. ¿Sería posible probar con la cámara apagada para ver si mejora la conexión? Ok, a ver. A ver cómo me escucho ahí. O me quito los Bluetooth. Creo que se escucha ahí mejor. ¿Sí? Ok. Bueno, escucharon bueno, la parte de los objetivos, me imagino. Podemos pasar a la siguiente. Ok, bueno, pues el contenido es el siguiente. Vamos a ver un poco, bueno, una definición de lo que es ciencia de datos. Posteriormente haremos un foco en la parte de inteligencia artificial, perdón, un zoom en la parte de inteligencia artificial. Después veremos los niveles de madurez que hay en la ciencia de datos, qué tiene que ver la toma de decisiones con la ciencia de datos, casos de uso comunes y al final un panorama de lo que se le llama ecosistema de datos. Ok.
Ok, ¿qué es la ciencia de datos? Vamos a responder a esta pregunta. Es la siguiente, por favor. Bueno, en formal, si es formal, pues no es tal aceptada aún como tal porque, bueno, esta parte de la ciencia de datos, pues es algo nuevo. Eh, pero de una forma se puede ver que es la ciencia, pues la ciencia de generar experimentos, donde realizar experimentos y generar conocimiento a través de lo que principal es mm, algún o del contexto del bien, pues la mejor de calidad de vida de ciertos sectores, debería decir. El punto aquí es que debe traer algún beneficio. En este caso, aplicado a organizaciones, pues hablamos de beneficios, el aumento de la rentabilidad, el ahorro de costos o tiempos, evitar Profesor, no lo escuchamos, fíjese que se entrecorta mucho. No sé si sea un tema del audio, de su micrófono o de su conexión. ya estoy aquí, veo que me fui. Desconectar los Bluetooth, a ver, y ese es. Perdón, ¿ahí me escuchan? Mucho mejor. Ok, bueno. Bueno, perdón por eh, los detallitos. Ok, bueno, pues comentaba que, bueno, tiene que traer algún beneficio. Y pues ya los que listamos a continuación, aumento de la rentabilidad, ahorro de costos o tiempos, eficiencia operativa, evitar y reducir riesgos y pues algo más superficial como reputación de marca, ¿no? Y pues del lado derecho podemos ver algunos elementos que integran la ciencia de datos. Pues son, este tema de ciencia de datos pues es multidisciplinario, ¿no? Tenemos bases matemáticas, probabilidad, estadística, después tenemos bases tecnológicas, lo que es programación y todo lo que son temas pues de TI, y ahí se une la parte de la inteligencia artificial y pues dos elementos que son aún más, un poco que agrega esta parte de ciencia de datos sobre lo que les comentaba históricamente, que es la parte de ser centrado en usuario, es decir, ser empático con el usuario y realmente conocer la necesidad del cliente, y la parte de tener una comunicación pues efectiva. En esta parte, pues, en algunos textos pueden escuchar referencia al científico de datos como un unicornio por esta parte de todos los skills que necesita. Y en algún momento puede llegar a chocar unos con otros, ¿no? Generalmente la torpeza social es la maldición del genio. Y entonces en esta parte tienes que compensar eh, eh, o están desbalanceados más unos que otros, sobre todo la comunidad de comunicación efectiva con la parte abstracta de esta que es las mates o tal vez la inteligencia artificial, pero a grandes rasgos debe de cumplir al menos esos, eh, bueno, esos elementos, esos skills, tanto un proyecto, el científico de datos para realizar un proyecto de ciencia de datos. En el papel central de estos elementos, pues se encuentran los datos. Y pues esta parte de almacenar datos tiene que ver o está alineado con los temas de transición o transformación digital. Es decir, que nada se quede en papel, que todos estos procesos se digitalicen o que toda la información que se obtiene de los procesos quede en almacenado de alguna forma digital. Esto, y aparte de eso, que sea, pues, se pueda acceder a ella de una forma ágil. Porque, pues, sin datos, pues, no tenemos ningún tipo de proceso. Creo que el diagrama, bueno, dentro del diagrama, creo que lo que más
podría complicarse comprender es la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Y es lo que quisiera hacer un zoom. Más que nada, tocar algunos puntos ahí. ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva? Como vimos, bueno, pues la inteligencia artificial es uno de los elementos para, que se puede utilizar para hacer ciencia de datos, ¿no? Desafortunadamente aquí hay algunos, bueno, existen algunos detalles de que frecuentemente se toma ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial, analítica avanzada, se toman como sinónimos. Incluso otros temas, otros conceptos que vienen del hype de los medios, como es Big Data. Y sobre todo lo imponen algunas grandes organizaciones, por ejemplo, el concepto de inteligencia artificial lo trajo y lo puso muy de moda Google con todos sus productos. Y él le llama todo lo que hace la parte que se llama la parte cognitiva de sus productos, a todo le llama inteligencia artificial. Pero pues el detalle de acá, como vimos dentro de los elementos, que no es un sinónimo, por ejemplo, inteligencia artificial. Y posteriormente aquí dentro del diagrama vemos que el Machine Learning, que se podría tomar como el corazón de la IA, tampoco se puede ver como un sinónimo de ciencia de datos, y mucho menos pues temas como Big Data, que tienen que ver con otras cuestiones. Tal vez ciencia de datos podemos tomarlo como no como sinónimo, pero el término más cercano podría ser análisis avanzado. Y entonces, pues el punto de esto es desmitificar algunos conceptos erróneos, sobre todo esta parte, ¿no? Inteligencia artificial no es sinónimo de machine learning, ni y mucho menos de big data, y ni de ciencia de datos. Pero bueno, fuera de ello, cuando nos referimos o hablamos de la inteligencia artificial, pues sobre todo estamos hablando de una máquina que puede simular inteligencia humana, pensar como humano, pensar racionalmente, actuar como humano, que son generalmente algunos de los temas que se tocan cuando tratamos de definir a una inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial pues tiene varias ramas. Aquí solo vemos 6 que son las más comunes, pero fuera de ellas existen algunas como son la parte de optimización, algoritmos genéticos, y por ahí se me están escapando tal vez un par de ramas más. Pero las que vemos aquí, veamos una analogía. Cada una de estas ramas trata de ser como un sentido humano. Por ejemplo, la visión, que generalmente es, bueno, que es visión por computadora o computer vision, pues trata de atacar todos los temas que tienen que ver con imágenes y video. El ejemplo más común, pues es la navegación automática de los autos, ¿no? Los Ubers que navegan ya automáticamente. Una de sus partes que las integra es un sistema de computer vision, que es el que va, como va el carro avanzando, pues va viendo todo lo que está enfrente y va clasificando peatón, calle, semáforo, y bueno, ese sería un ejemplo, o el ejemplo más claro de qué problemas ataca esa rama de la inteligencia artificial. La parte de la voz, speech recognition, tiene que ver con cuestiones de voz, de modelar el audio, bueno, ese audio, bueno, modelar los sonidos a una forma en donde la máquina la puede entender, es decir, en un vector numérico. Aún no puede, a ese nivel no puede entender lo que dice, pero ya puede mapear un sonido de la vida real a una computadora, a un PC. La otra rama, que es el análisis del lenguaje natural, es el que, dado ese vector que vino de Speech Recognition, puede analizarlo y puede comprenderlo. Y creo que el ejemplo más común acá son los asistentes virtuales. Siri, Alexa, lo que hacen es eso. Tienen motores integrados tanto de Speech Recognition como de análisis del lenguaje natural. Es lo que por eso es que nos pueden entender y nos pueden responder. Pues de ahí, bueno, omitiendo los sistemas expertos, nos vamos a la parte de la robótica. La parte robótica pues es lo tangible, ¿no? Toda la parte mecánica para que se pueda desplazar una IA sobre el mundo real. Y la parte de Machine Learning,
pues es la parte de aprendizaje automático o aprendizaje computacional. Bueno, hay una regla, dicen que no confíes en nadie que le llame aprendizaje máquina a machine learning. Es un chiste de ciencia de datos. El machine learning lo que hace es aprender a través de datos. Es decir, tú le metes datos en forma de ejemplos y él lo que hace es aprender de ellos. La analogía más cercana a lo que hace es como cuando tú tienes tu clase de álgebra. El profesor te enseña álgebra a través de ejemplos en el pizarrón. Te dice cómo resolverlos y cuál es su solución. Y así te enseñan varios ejemplos. De la misma forma aprenden esos tipos de sistemas. Tú les das ejemplos de lo que pasa y cómo resolverlos o cómo se etiquetan. Y así es como tú le metes esos ejemplos y él va aprendiendo a través de un algoritmo. Ahí, pues, algunos, creo que los temas más comerciales de IA tienen que ver con esa rama y sobre todo con el deep learning y con análisis predictivo. Ok, no sé si hasta acá tengamos alguna duda. Vamos bien, maestro. Gracias. Yo Bien, estoy gracias, bien. haciendo algunos comentarios para el final. Si gustas continuar, te seguimos prestando atención. Ok, sí, claro. Ok, bueno, pues ya dejando la noción clara de lo que es inteligencia artificial. En la inteligencia artificial, pues como vimos, en todo se basa igual en datos. Cada una de sus ramas, bueno, excepto, no todas, pero Machine Learning, Computer Vision, la parte de Speech Recognition y análisis de lenguaje natural, necesitan datos. Las demás ramas pueden ser independientes, no depender de Machine Learning, pero generalmente un sistema de Computer Vision siempre tiene un motor de Machine Learning que es con el que aprende. También el de voz, también el procesamiento de lenguaje natural, en muchas cuestiones también de robótica. Ahí el motor de Machine Learning hace que aprendan, por ejemplo, a caminar, a compensar pesos, a equilibrarse, utilizando aprendizaje. Y pues, pues dicho esto y entendiendo cuál es la función de la inteligencia artificial en la ciencia de datos, pues podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, bueno, ahora entendemos esta parte de la ciencia de datos, pues el crear proyectos o modelos de ciencia de datos, pues tiene que abarcar pues a varios niveles. Antes de esto quisiera contar una anécdota que era muy sonada por ahí del 2016, algo así. Trataba de una empresa, una financiera mexicana. Esta empresa, pues, dentro de sus productos que lanzaba, logró identificar que, por ejemplo, al darte una promoción dentro de una campaña de marketing, que podías sacar una cuenta de ahorro con el objetivo de reunir fondos para tu matrimonio, pues empezó a tener mucha captación de clientes. Y pues se dio cuenta con eso que el saldo promedio dentro de esas cuentas estaba por encima de sus productos, bueno, de la mayoría de sus productos. Posteriormente con esto y con el avance del tiempo y pues que los mercados son maleables, quiso contratar a una consultora, me parece que de Nueva York, si mal no recuerdo, porque quería modernizar el discurso que le estaba haciendo a sus clientes para poder captar a clientes más jóvenes. Ok, entonces llegó esta consultora, lo que hizo fue hacer un estudio, la verdad no se sabe cómo, pero llegó a una conclusión que en México cada vez había menos millennials, perdón, que querían contraer matrimonio. Ok, y pues la solución que ella veía poco viable seguir con esa narrativa para captación de clientes, y lo que dijo pues es hay que cambiar la narrativa y hay que vender el producto
de una forma diferente. Entonces, esta financiera pues lo realizó y pues poco tiempo después vio cómo se desvanecía toda la captación de clientes que tenía con la narrativa anterior. Pues esta parte refleja pues la toma de decisiones basadas en intuición en vez de estar basadas en evidencia, y en evidencia con datos duros y estrictos. Entonces, pues el proceso de esta parte de tomar decisiones basadas en evidencia de datos, pues lleva cierto proceso, ¿no? Lo primero es recolectar datos. Ya que tienes tus datos, es compartir esos datos, no compartirlos a diestra y siniestra ni abrirlos al público, sino compartirlos con tus expertos de negocio, con tu estrategia de BI. Tus expertos de negocio, BI, tiene que analizar esos datos, tiene que entenderlos, tiene que explorarlos, y en esa exploración y ese entendimiento de tus datos le van a hacer sentido su estructura, ciertas tendencias, anomalías, y al entender como tal cómo se comportan tus datos en el tiempo de tus procesos, ya sea de ventas o a lo que tú te dediques, pues es como te haces como tal experto de negocio. Y es a lo que va el primer escalón que vemos ahí, el análisis descriptivo, que es un análisis básicamente lo más básico de lo que es el análisis estadístico. Y generalmente se resume pues en métricas, reporteo y KPIs. Se podría ver así. Ya cuando ya en realidad entendiste tus datos, pues ya puedes aplicar otras técnicas más avanzadas, ¿no? Como un análisis estadístico. Bueno, antes de eso, como vemos ahí, este tipo de análisis pues describe generalmente qué pasó. Y saltamos al otro escalón para que con análisis estadístico un poquito más avanzado podríamos decidir por qué pasó, que es cuando ya te metes, haces un análisis exploratorio y usas técnicas estadísticas un poquito más complejas para entender, si ya entendiste qué pasó, vas a entender ahora por qué pasó. Y posteriormente, pues vamos a la parte de el tercer escalón, que es el análisis predictivo. Pues aquí, como su nombre le indica, pues es más que nada aprender a predecir, dado que tú ya sabes o que tú ya entiendes que tus datos sí te están dando una tendencia, y que sí es posible realizar este tipo de predicción, es decir, está sustentado por un análisis descriptivo, por un BI que entendió que sí se puede hacer. Ok, pues el Machine Learning creo que es el más, pues es el más popular, sobre todo porque nos dice que puede ofrecer la capacidad de dotar a nuestras aplicaciones de una inteligencia simulada. Y después de este escalón, pues ya pasamos perdón, al análisis prescriptivo, que es no, sí, es el más complejo de todos. Pocos lo aplican, generalmente los que lo aplican son organizaciones que tienen un departamento como tal de investigación y desarrollo enfocada a esta parte de inteligencia o análisis avanzado, ciencia de datos. El análisis prescriptivo más que nada se basa en pues el descriptivo y el predictivo, perdón, y hace simulaciones, simula escenarios. Perdón, te podría regresar al anterior. Lo que hace es basarse en los dos escalones anteriores y simular escenarios. Entonces, estos escenarios, cuando los simulas, obtienes un resultado. Entonces, entiendes qué va a pasar si simulas esto, si simulas este escenario, y llegas a un escenario en donde es lo que tú desees que pase. Y entonces, aquí es donde decimos que hacemos análisis prescriptivo. Y pues en este tipo de análisis ya te puede, bueno, todos estos niveles te ayudan a tomar decisiones, pero te puede ayudar a tomar decisiones un poco más enfocados a la parte estratégica o a largo plazo, porque estás simulando escenarios a largo plazo. Y entonces aquí ya tocamos la parte de toma de decisiones. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, por favor.
Ok, el diagrama que vemos aquí pues refleja más que nada el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos. Generalmente surge una iniciativa, una necesidad en algún departamento. Y de lo que comentamos anteriormente, reducir costos, reducir tiempos, mejorar cuestiones operativas. Ok, ya que surgió esta necesidad, pues lo primero que hacemos es comprender el negocio, es decir, ir al proceso real y ver cómo funciona, que es la parte centrada del usuario. Si tiene que ver con clientes, ir con cliente, entrevistas y todas esas dinámicas, por ejemplo, de talleres de design thinking, para ser empáticos con el cliente. Ya que entendemos este proceso de negocio, lo que nos queda posteriormente es, al entenderlo, pues es definir los objetivos y el alcance. Ya que tenemos claros esos objetivos, vamos a las fuentes de datos, que entendemos que sí los tenemos porque pasamos por la comprensión del negocio y nos dijo que sí. Vamos a esas fuentes de datos, los tomamos, los exploramos, los analizamos, vemos su análisis descriptivo, desde mínimos, máximos, ¿qué otro? Lo más común es la parte de la analítica descriptiva, sus modas, su varianza, y todas esas cuestiones. ¿Por qué lo hacemos? Porque al conocer la estructura de los datos y cómo se comporta, podemos decidir la estrategia de solución. Esto es el algoritmo que vamos a utilizar, ya sea un algoritmo estadístico, uno de machine learning o de alguna de las otras ramas. No todos los algoritmos, perdón, sirven, pues, puede resolver todos los problemas. Entonces hay que saber decidir qué algoritmo, de acuerdo a cómo están estructurados tus datos. Y ya que entendemos, bueno, ya que decidimos qué algoritmo vamos a ocupar, pues vamos a la parte del desarrollo, que es básicamente aventar código e implementarlo. Después vamos a la parte de la evaluación. En esta parte hablamos de evaluación cuando el producto, el modelo, ya se puso en producción, ya salió al mundo real y obtuvo interacción con lo que tenía que interactuar y obtuvo resultados, y esos resultados se midieron bajo métricas de negocio, es decir, KPIs. Ya que tienes esos KPIs, pues vas a la parte del valor del dato, que se refiere a tomar decisiones basadas en esos resultados, en esos KPIs, en esas métricas que salieron de tu modelo. Posteriormente que tomaste estas decisiones, tienes que venir a la retroalimentación, que es verificar si estas decisiones que tomaste, cuál fue el resultado y si el modelo se necesita reajustar o está haciendo lo que tiene que hacer. Y en este caso, en la toma de decisiones, como vemos ahí, pues generalmente se toman tres decisiones, que es la estructura común de las organizaciones: las estratégicas, las tácticas y las operativas. Las estratégicas siempre van a estar en manos del humano, respaldadas por el análisis y basadas en los datos. Pero el que toma las decisiones ahí siempre va a ser los asesores o la alta dirección o la persona que tenga que ver con la estrategia. Pero las tácticas y operativas, esas sí podemos delegarlas a nuestros algoritmos de Machine Learning, podemos automatizarlas y podemos, hasta, bueno, dependiendo qué tipo de decisión sea, pues dejarlas en manos de estos modelos de ciencia de datos. Ok, pues algunos casos de uso en los que podemos automatizar este tipo de, por ejemplo, acciones, decisiones, pues son las que veremos en la siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, aquí, bueno, yo los separé, los segmenté en 4. El primero creo que es pues el más común y el que está embebido en la vida real, y cuando hablamos de perfilado de comportamiento, pues la pregunta obligatoria es, ¿sabes cuánta información conoce Google de ti? Pues, generalmente hace que será como 6, 7 meses, poco más creo, Google fue demandado por invadir la privacidad del usuario por prácticas monopólicas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo lo que, si tú estás logueado con Google y navegas, ya sea en tu celular, en tu computadora, y estás logueado, y él te perfila. Él está guardando todo lo que haces.
qué páginas visitas, qué búsquedas haces, a qué le das clic, en dónde, qué es lo que pasas más tiempo mirando. Y así es como, él te perfila. Y pues esta parte viene en los temas de la economía de la atención, que se basa, bueno, obviamente economía porque puedes obtener dinero basándose en extraer y comercializar el conocimiento que está dentro de la mente de los humanos. ¿Cómo lo haces? Pues siguiendo todo lo que tú haces. Así es como puedes perfilar comportamiento. Y pues generalmente este tipo de comportamiento pues está enfocado, o este tipo de modelado más que nada, está enfocado a cuestiones como venta cruzada, captación de clientes, retención de clientes, sistema de recomendaciones similares a los de Netflix, de acuerdo al perfilado que él hace de cómo navegas, qué películas ves, es como te da tu recomendación e incluso te pone una imagen diferente de la película de acuerdo a cómo él te modeló para captar tu atención. Y estas partes de esa acción, que es la siguiente mejor acción, que también tiene que ver mucho con campañas de marketing, que te miden en tiempo real y te ofrecen un producto de acuerdo a qué es lo mejor para el usuario. La única diferencia es que este enfoque está basado o centrado en usuario y los otros no, están centrados en venta del producto. Después tenemos cuestiones netamente de automatización. Lo más común pues son chatbots y voicebots. Lo del chatbot pues es el que comúnmente conocemos, algunos funcionan mejor que otros. Los botbots son los que son soluciones de voz. Un ejemplo común es cuando llamas a una central a algún número donde te responde, por ejemplo, a Telcel, y te responde, por ejemplo, digita 1 para no sé qué, digita 2 para no sé qué, entonces cambias eso por una solución de voz, entonces ahora te responde, podríamos decir un asistente virtual, aunque en realidad no lo cumple porque solo está dedicada a atender ese tipo de llamadas. Y pues ese es el ejemplo pues más común de lo que es chatbots y voicebots. De ahí sigue lo que es la parte de People Analytics. Pues más que un caso de uso, es más que nada un enfoque de analítica. Aquí lo que hace el People Analytics es similar a lo que haces con tu cliente, ¿no? Estudiar tu cliente, medir, y medir mucho de él, perfilarlo. Pero es lo mismo esta analítica, pero ahora aplicado a procesos de contratación, ciclos de planificación, gestión de fuerza laboral y del talento. Y pues se involucren casi, bueno, este enfoque dice que te involucres desde la búsqueda, reclutamiento, la adquisición, que involucre, de forma de involucrar al nuevo talento con la cultura empresarial, forma de promover, cómo administras todo el talento y la forma de retener a los mejores talentos. Es decir, a partir de estas métricas, pues, si hay, por ejemplo, alguien que está a tu cargo te dice que va a renunciar, puedes obtener una métrica que es el valor de vida del empleado, como tienes el valor de la vida del cliente. Y de acuerdo a ese valor, tú decides si le haces una contraoferta o dejes que se vaya. Pero pues es aplicar pues a todo este ciclo de vida, a todo este ciclo de vida de tu fuerza laboral analítica. Automatización como tal, un caso de uso real, es el perfilado de CVs. Por ejemplo, tú perfilas CVs, vamos a perfilar CVs, por ejemplo, de datos. Generalmente ahí el RH tiene una deuda técnica muy grande porque no sabe distinguir entre científico, ingeniero y arquitecto. Entonces llegas y quieres perfilar a esos CVs, das un montón de CVs a los expertos que son pues, los líderes de las áreas de ciencia, de arquitectura y de ingeniería, y ellos te los catalogan de acuerdo a cierto rango. Después tú los puedes, pues los puedes medir. Bueno, una métrica muy común para medir o catalogar CVs puede ser los errores tipográficos. Aunque no dice, bueno, aunque puede ser por varias razones, pero generalmente están asociados a la eficiencia laboral y a la parte de la rotación. Los que tienen más mayores errores en su CV tienden a tener menos eficiencia laboral y tienden a irse más rápido de la empresa. Y más o menos así perfilas, y lo que hace es automatizar este proceso, ¿no? Ya tenemos el perfilado, ahora aventamos un scraper a la web, a los portales de empleo, y ese scraper empieza a buscar, de acuerdo a su perfilado, ciertos candidatos, te los trae, tú les dices sí, y hace el primer contacto, es decir, extrae su correo, su teléfono, y les manda ya sea un mensaje, generalmente, en donde si están interesados en una vacante.
Ese sería, creo que un ejemplo que el ejemplo más común de People Analytics en su primera etapa, la de procesos de contratación. Gestión del riesgo, pues gestión del riesgo creo que es también muy, muy común la parte de sistemas antifraude y ciberseguridad. Falsificación pues tiene que ver más que nada con falsificación, por ejemplo, detección de documentos falsos, cuando tú haces, por ejemplo, una petición, vamos a suponer, de crédito de auto, llena ciertos papeles, pero esos papeles se tienen que verificar, que no sean falsos. Generalmente siempre llegan falsos por los defraudadores. ¿Qué falsifican? Falsifican INES, solo le pegan una foto, le ponen otra dirección, falsifican comprobantes de domicilio. Entonces lo que tiene que hacer alguien ahí está revisando. Generalmente cuando ya tienen años revisándolo se dan cuenta, no, pues está alterado, cosas así, pero con algoritmos puedes hacer, por ejemplo, barrido de píxeles, y a lo que van estos algoritmos es a detectar unos cambios bruscos en los píxeles, que es decir, alguien le puso un parche, alguien encimó una imagen dentro de la imagen. Ya eso vas a detectar esas cuestiones como tal. Detección de armas, pues básicamente son para seguridad, circuito cerrado. Detectas armas. Entrenas un algoritmo con imágenes, esta es arma, esta no, esta es arma, esta no, y él aprende a distinguir si en la imagen aparece un arma o no. La parte de comportamiento sospechoso generalmente tiene que ver con la movilidad, es decir, o la aceleración de los objetos dentro de la imagen. Entonces, si hay una riña, o sí, más que nada si hay una riña, ¿qué otro comportamiento delictivo puede? Sí, más que nada una riña. Entonces, modelas, este es un caminar normal, este es correr, esto es pelear. Y así es como ellos pueden automatizar ese tipo de alertas. Entonces, si detecta una riña o que alguien corre o pone foco ahí o prende una alerta. Y la parte de la exploración de datos, pues son más que nada búsqueda en lenguaje natural. Y la audición de calidad de servicios, pues un ejemplo de aplicación, los call centers. Generalmente ahí, por ejemplo, cuando llamas a Telcel, te dice, se va a grabar la llamada para una mejor calidad o algo así, pero en realidad después de eso viene un proceso se llama Speech and Text Analytics. Lo que hacen es transcribir esos audios a texto, ahí se analiza el texto y van a ver tu rendimiento. Y aparte de eso, por ejemplo, a los mejores vendedores modelan cuál es el speech con el que hacen la captación del cliente, y con eso entrenan a los nuevos o mejoran a los que tienen mayor rendimiento. Y creo que el enfoque más ambicioso ahí son los sistemas de recomendación en tiempo real. Dado ese modelado, el de ventas está hablando y tiene un sistema de recomendaciones que está escuchando lo que estás hablando, y de acuerdo a ese reconocimiento del speech o que están haciendo los dos, te está recomendando qué decir, cómo entrarle al cliente. Creo que es lo más ambicioso porque es en tiempo real. Y creo que, bueno, estos serían como tal los casos de uso pues, más comunes en la industria. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok, bueno, ya que tenemos una noción clara de lo que son ciencia de datos, esta parte de qué tiene que ver con la toma de decisiones y algunos casos de uso, tenemos que entender que el Data Analytics, la ciencia de datos es aplicada en un ecosistema de datos mucho más grande. Aquí vemos un ecosistema de datos como tal. La ciencia de datos entra en la parte de análisis de datos. Generalmente cuando inicias a hacer estos procesos de ciencia de datos pueden ser iniciativas aisladas por departamento, en donde cumplen con estos pasos o podemos decirle este protocolo de buenas prácticas de entender a tus datos, entender al cliente, en realidad tener foco en los objetivos, el scope claro, y esta parte de la retroalimentación y medir tus modelos con KPIs. Pero ya cuando una empresa se quiere como tal organización como tal, quiere entrar a esta parte del concepto que es basados en datos, los data driven, tienes que empezar a meterte con el ecosistema de datos como tal, lo que es consultoría y estrategia, que tiene que ver pues obviamente con estrategia tal vez de venta o estrategia de tu ecosistema de datos a largo plazo. La consultoría para vender, la infraestructura, pues esto lo que le dicen los ingenieros, como todos los fierros, las computadoras, porque necesitamos poder para analizar, sobre todo si son grandes cantidades de datos.
la arquitectura que tiene que ver con la arquitectura del software y con la arquitectura de tus datos. Ahí también tienes que tener una arquitectura de software correcta para hacer ciertos procesos de analítica que puedan, que no se te caigan, y una arquitectura de datos también correcta. La ingeniería y el Big Data tiene que ver más que nada con la ingesta de datos. Ingeniería de datos tiene que ver mucho con procesos ETL, de dónde tiene la información, cómo la transformas, cómo la limpias y cómo la cargas para que los analistas de datos pueden ocupar unos datos de calidad. Ahí es donde entra esta parte que vimos, y posteriormente vienen los niveles más como de datos como servicio, que es Data as a Service, y virtualización de datos, que van más que nada a esta parte se le llama democratización del dato. Y posteriormente viene la parte de gobierno de datos, que es como el control y comando de los datos, ver qué está pasando con tus datos, de dónde vienen, quién los está consumiendo. Y más que nada políticas culturales de alfabetización de datos. Sí, sobre todo eso, que tiene que ver a que todas las personas de tu organización sepan leer datos como tal. Ok, y pues para esta parte de analítica, pues tienes que cumplir con ciertos perfiles de acuerdo en el nivel que estés. Generalmente puedes empezar con un científico de datos. Obviamente este científico de datos tiene que ser un profesional capacitado y con experiencia. No dejemos el trabajo a juniors, porque como todos sabemos, de juniors siempre cometemos errores, pero conforme vas avanzando puedes ir ampliando tu equipo en ingeniero de datos. Obviamente el experto de negocio o el de BI siempre debe estar contigo, porque es el que va a medir tu producto con KPIs y te va a decir si en el feedback si hay que mejorarlo. Y el UX, porque generalmente algunos productos tienen que ver con interactuar con el usuario, y la parte de ser empático con el usuario y esas cuestiones, pues ahí entra tu UX. Pero pues tienen que ser, recalcando esto, profesionales capacitados. Aquí no entusiastas, no altos ejecutivos, no de negocio, sino personas que en realidad entiendan y tengan este rigor matemático para crear los modelos, tengan objetivos neutrales, y sobre todo que entiendan de esta parte de las tendencias, que no es primero la herramienta. Generalmente la buena práctica dice tus datos, conoces tus datos, decides el algoritmo, decides la herramienta, es decir, el software. Y muchas veces al revés, primero alguien ya te vende la herramienta que te dice que te va a hacer todo, que con ella puedes hacer todo, y pues no, en realidad eso nunca va a ser cierto. Y pues también tu personal para hacer este tipo de modelos, pues tiene que tener buenas prácticas para no tener modelos sesgados. Modelos sesgados te dan resultados sesgados, y eso te lleva a toma de decisiones sesgadas, y esa toma de decisiones pues tiene repercusiones dentro de la organización. Y la otra cosa es que tiene que tener esta claridad para poder auditar este tipo de modelos y encontrar este tipo de sesgos si los tiene. Y pues creo que con eso terminaría la charla. Muchísimas gracias, maestro Omar. Vamos a abrir espacio para una sesión de preguntas y comentarios. Bueno, si alguien tiene algún comentario y quiere externarlo en el chat, lo puede escribir, lo leemos, o levantar la mano y abrimos micrófono. Maestro Omar, bueno, siendo la primera en preguntar, como neófita completa en el tema, me sonó a que es algo un poco complejo y que además pudiera ser costoso para la aplicación de empresas. Mi pregunta ¿es muy costosa, y a qué tipo de empresas le conviene empezar a adquirir estas metodologías de ciencias de datos? Costosa, bueno, depende del tamaño de la empresa, sobre todo. Depende de la zona. Los científicos de datos son caros, pero son más caros los arquitectos. El detalle de este tipo de perfiles es que, por ejemplo, necesitas un arquitecto ya que como tal quieres que tu organización se alinee a esta parte del ecosistema de datos.
La otra, ¿qué empresas pueden empezar a hacerlo? Pues primero, tienes que ver la parte de la digitalización de tus datos. Que todos tus datos en realidad los tengas, tus datos históricos estén almacenados de forma digital, y que tengas una estrategia de BI que te dice, que te dicta que si es viable dar el paso siguiente hacia lo predictivo, hacia los modelos de Machine Learning. Y generalmente el BI, pues ahí sí son expertos de negocio, porque ellos conocen, tienen conocimiento de cómo se mueven todas las tendencias de sus datos, sí, pero de los procesos que ellos tienen, ¿no? Ya sea de ventas, es el ejemplo más común. Ahí conoces tus datos y los entiendes con análisis descriptivos básicos. Y es lo que te dicta si puedes, bueno, el segundo paso, aparte de tener tus datos, es la estrategia de BI es la que te dicta si podemos saltarnos al siguiente escalón. Ok, muy bien. Creo, como dice un comentario por ahí, es como mucha información que digerir. Y hacen una pregunta en el chat, Kevin Hernández pregunta, ¿cómo puede empezar una empresa pequeña a implementar análisis de sus datos? Pues generalmente cuando es así, bueno, depende del canal de donde vienen tus datos, puedes encontrar soluciones que vienen de estas, ¿cómo se llaman? Como tipo Google Analytics, pero depende de dónde estás adquiriendo tus datos, qué tipo de datos son. Generalmente, como he visto, los pequeños negocios empiezan automatizando, por ejemplo, sus respuestas. Yo he tenido casos de incluso venta de tamales que automatizan su chat, su respuesta por celular, pizzerías. ¿Qué otra hemos tenido? Los entrega de paquetes locales automatizan todo. Lo primero que hacen ese tipo de empresas son ese tipo de cuestioncillas que como tal, los chatbots, pues, bueno, aquí tendría que decir que existen pues como dos vertientes. Hay soluciones que ya como tal tienden un estándar, como son los chatbots. Los chatbots ya hasta los puedes comprar en soluciones de la nube y básicamente ya tienen modelado el habla y cómo se comporta de acuerdo a la región. Entonces ya saben interactuar de acuerdo a lo que tú le pides. Entonces ahí no hay tanto esa parte de tanta analítica, porque ya viene de años, ya hay modelos bien establecidos, muy robustos, y como tal, igual hasta podemos verlo como software, ya no como ciencia de datos, pero son las primeras, son las primeras soluciones que empiezan a implementar en los pequeños negocios, en mi experiencia. Gracias. ¿Debería ser una opción para las empresas pequeñas acudir a este manejo de información, usar la información, como bien lo decían, para la toma de decisiones? Y si es así, ¿cómo podría hacer este cambio paulatino en la cultura que impera, por ejemplo, en el sur del país en relación a la temática? Bueno, sí, la parte de guardar, acumular tus datos, pues debe de ser, bueno, debe ser una práctica que todas las empresas deberían tener, sobre todo porque fuera de irte al más alto nivel, el primer nivel de analítica es una tendencia que incluso personas de negocio pueden entender con herramientas open source con poco costo de aprendizaje como de implementación, y pues entender cuestiones como por ejemplo en cierta temporada tengo más consumo, pero si 2 semanas antes se incrementa el precio de ciertos productos y te da una alerta, ¿no? Antes de esta fecha tenemos que reabastecernos para que podamos sustentar en la producción en 2 semanas después. Y haciendo esos análisis de cómo la demanda y todo eso, encuentras esos patrones simples. Tus picos de cuándo vendes más, cuándo vendes menos y cómo está relacionada con todos tus productos que utilizas para lo que vendes. Eso sería la analítica básica descriptiva, entender esos patrones.
y de ahí ya empiezas a ver si puedes mejorarlo, si en realidad te conviene mejorarlo. Solo con la analítica descriptiva puedes tomar decisiones que te traen mejoras. Muchísimas gracias. Bueno, reitera una pregunta Kevin Hernández, dice, pero el chatbot, ¿cómo me ayuda al análisis de los datos y me facilita para la obtención de más datos? Ok, bueno, lo del chatbot no iba como tal en la parte de análisis de datos, sino automatización de procesos que van a la parte de reducción de tiempos, que sería una de las mejoras de la ciencia de datos. En este caso, el chatbot es el que administra todos tus pedidos y te los pone, y ya sabes a dónde van y cuánto es, y te reduce, y es más, hasta te puede trazar dar prioridad a ciertos productos de acuerdo a su distancia, ¿no? Va más que nada por allá. Para parte de análisis de datos, un chatbot, al menos que sea, bueno, sí hay chatbots que hacen análisis de datos, pero atrás tienen un modelo que analiza datos, solo dice al chat, analizan, pero eso es un chatbot tipo reporteadores, pero no, el chatbot generalmente solo es para esta parte de automatizar respuestas frecuentes, cuestiones simples como esas. Muchas gracias. Iván López dice, excelente conferencia, buen manejo de la información y para nada complejo en la actualidad hablar de datos ni de información. Este tema tiene años de rezago en muchos negocios en la actualidad. Agradece la invitación y la información. Y tenemos otra vez una pregunta de Kevin Hernández que nos dice, ¿qué tecnologías me recomienda para ir haciendo progresivamente el almacenamiento de la información de cara a la analítica descriptiva? Perdón, herramientas como tal, pues, bueno, depende más que nada de cómo quieras tus datos. Por ejemplo, si son en libretas, generalmente es el primer nivel, pues, es guardado en paqueterías como Excel, que te permiten en análisis de cantidades de información dentro de tus libros, que diseña posteriormente. Si necesitas hacer consultas que ya no son viables dentro de una tabla de Excel, ya te migras a una base de datos. En realidad, pues, hay ya gestores de base de datos que solo es darle clic, clic, clic y cargar tus datos de una hoja de Excel y de ahí ya verlos. El detalle ahí pues viene sobre todo en la parte de cómo hacer las consultas a los datos, que ya son consultas muy técnicas de SQL. Pero se podría iniciar con pues como todo lo inician la mayoría de las empresas, con hojas de cálculo. Ahí sí ya hasta yo las puedo manejar, maestro Mar. Muchísimas gracias. También hay un agradecimiento por parte de Eleazar Vázquez y bueno, pregunto al auditorio si hay alguna otra duda o comentario que quisieran aportar en este momento. Estamos en tiempo para una última pregunta. Bueno, al parecer no. Vamos a proceder al cierre de esta conferencia. Agradece Fátima Gabriel por la sesión y por toda la información. Y maestro Omar, agradecemos profundamente esta conferencia. Creo que es información muy importante para todas las empresas y que definitivamente podría ayudarnos a reducir tiempos y mejorar la calidad de nuestros servicios, pero que creo que también podría ayudarnos mucho a cuidar el recurso humano y no extragotarlo en procedimientos en los que ya se puede hacer una sistematización por medio de la tecnología. Y vamos a proceder a hacer la entrega del reconocimiento. Procedo a dar lectura. El Instituto Universitario Antequera de Oaxaca otorga el presente reconocimiento al maestro Omar Castellanos Santa Cruz
por impartir la conferencia Ciencia de Datos, las ventajas empresariales en la toma de decisiones, modalidad virtual, llevado a cabo el 16 de febrero del 2022. Firma una servidora, la maestra Patricia Reyes Sánchez, a sus órdenes. Maestro Mar, reitero mi agradecimiento y mi admiración por su labor que hace, un tema de mucha importancia, y ojalá que nos acepte alguna otra invitación para seguir ahondando en este tema. Creo que queda mucho por decir. No, pues gracias. Gracias a ti por la invitación y gracias al público por la atención prestada. Y pues sí, yo con gusto de regresar. Pues muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a todos los participantes. Esperamos que haya sido de mucha satisfacción y de ayuda esta información, y les deseamos muy bonita noche, que pasen buen descanso y hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, muy amable. Gracias a todos. Saludos.